dijo el Señor es que mirad que no seáis engañados. Amén. Y entonces, y aquí dice también, en el verso 8 dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy. Y el tiempo está cerca, por tanto, no vayáis en pos de ellos. O sea, no los sigas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, voy a poner de esta manera. En los tiempos antiguos, Dios habla a través de los profetas. Dios habló por medio de Moisés. Dios habló por medio de Elías. Dios habló por medio de hombres de Dios. Es correcto que Dios habla a alguien para llevar su mensaje a alguien. Pero, escúchalo bien. Pero después, cuando el Señor vino, cuando se cumplió la profecía, cuando después de la muerte del Señor, el Señor cumplió lo que fue dicho. O sea, el Señor llegó el tiempo, lo que fue dicho por el profeta Joel. En el capítulo 2 dice que he aquí, vienen días que yo, dice Dios, yo derramaré de mi espíritu sobre ¿quién? ¿Sí saben? Sobre toda carne. No nada más a una sola persona, porque aún hasta en este tiempo, no, muchos se declaran el apóstol, el profeta. No, ya no. O sea, en este tiempo Dios ha dado su espíritu sobre toda carne. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, Dios le ha dado su espíritu. Si Dios quiere darte a conocer, Dios te va a decir, Dios te va a mostrar. No necesita a alguien más. ¿Para qué? Para llevar su mensaje. Dios te va a hablar en formas directas. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el tiempo de los profetas antes de Cristo, que sí era correcto que Dios le hablaba a los profetas. Pero muchos siguen lo mismo, siguen creyendo, es que esperan profeta ¿para qué? ¿Para qué? Para que les profetice, para que les diga, para esto y lo otro. Pero estamos en el tiempo que Dios dice, he aquí viene el día que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestros ancianos, vuestros mancebos, vuestros siervos verán visiones y profetizarán. Así dice. ¿Quién lo dice así? En el libro de los Hechos. Y ese es el tiempo desde la muerte del Señor Jesucristo para acá. Ese es el tiempo que nos tocó vivir de Dios. Él puede hablar a través de ti. Si Él quiere decirte, Él te puede mostrar. Ya no estamos viviendo en el tiempo de los profetas para que necesitamos un profeta para que te hable o te revele. No, ya no. Ese era correcto antes de Cristo. Pero después de Cristo, Dios ha derramado su espíritu sobre todo aquel que cree en Él. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, por eso es que hace unos años atrás me dijo, no, es que yo vengo de Yucatán. Soy el profeta y me llamo tal y quiero llegar a tu congregación y dar mensaje de parte de Dios. Yo le dije, no, pues lo siento, gracias, no necesito profeta. ¿Por qué? Porque ya tenemos con ese entendimiento que Dios nos dejó su palabra y así podemos, si algo necesitamos que saber, aquí está. Ya no necesitamos a alguien para que nos dé nuevas revelaciones o que nos hable otras cosas. Claro que Dios puede hablar a alguien, pero ya no estamos en ese tiempo, sino estamos en el tiempo, la era de la gracia, la era que cuando todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, Dios le da su espíritu.
Amén. Ok. Entonces, y eso es una de las advertencias del Señor que mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy. El tiempo está cerca, por tanto, no vayáis en pos de ellos. Pero cuando oyeres, ok, mira, vamos a marcarlo así. Cuando oyeres, ¿qué? Guerras, sediciones, quiere decir, ¿quién de ustedes entiende la palabra sedición? ¿Entiende qué quiere decir esta palabra? Si no, para enseñarlos. ¿Saben qué quiere decir sedición? Sedición quiere decir levantamiento. Cuando hay levantamiento, así cuando de guerrillas, de pandillas, de guerras, así como eso es sedición, es un movimiento que se levanta. ¿Para qué? Para pelear. Eso es la sedición. ¿Ok? Y aquí dice, el verso 9, cuando oyeres guerras y sediciones, no espantéis. Ok. Vamos a ponerlo así. Mira, vamos a leer el verso completo. Pero cuando oyeres guerras, sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, ¿qué? Primero. ¿Primero qué? Mas luego será el fin. O sea, todas estas cosas, ¿cuáles? Como terremotos, como guerras, como levantamientos, como hambres, como todas estas cosas van a suceder primero. ¿Por qué? Porque esto tiene que suceder. No quiere decir que hay una enfermedad. No, ya estamos cerca. No, tiene que suceder estas cosas primero. Amén. Pero más aún no es el fin. Nada más son avisos que la venida del Señor se acerca, pero no quiere decir que es el fin, sino estas cosas tienen que suceder primero. Amén. Ok. Luego dice, y entonces, pero después de todas estas cosas, entonces será el fin. Pero el verso 10 dice así: entonces les dijo, se levantará, ¿qué? Gente contra gente. O sea, estamos hablando de guerra, de pleito, de levantamientos. Y reino contra reino. Ok. O sea, guerras en diferentes tiempos ha habido. Por ejemplo, desde la muerte del Señor Jesucristo ha habido guerras. Después de Cristo ha habido guerras con diferentes reinos, diferentes reyes, los franceses, también aquí en Estados Unidos hubo guerra, en México también hubo guerra, y ahorita pues está aconteciendo en Israel, pues hay guerra, pero son avisos que son cosas que tienen que suceder primero antes que venga el final de los tiempos. ¿Ok? Ok. Y entonces dice el verso 11: y habrá grandes terremotos en varios lugares, hambres, pestilencias. Hambres, o sea, hambres es cuando no son escasos los recursos, ¿verdad? Y terremotos. Y habrá espantos, señales, ¿qué? ¿En dónde? Habrá grandes señales en el cielo. ¿Cómo será eso? No lo sé, pero Dios dice que va a haber señales en los cielos. Amén. Y entonces, mas antes todas estas cosas os echarán mano y perseguirán y entregándoos a la sinagoga. Ok. Pero antes que sucede esto, os perseguirán y serán echados
de las sinagogas. Y eso se cumplió precisamente lo que el Señor dijo. Y entonces nuestros hermanos apóstoles, los primeros cristianos, fueron perseguidos, fueron echados de las sinagogas, fueron muertos a cuchillos, antes que todas estas cosas que el Señor mencionó, de las guerras, de hambre y de todo lo demás, los persiguieron primero. Y eso es lo que está escrito aquí. Una de las cosas una de las cosas que tenemos es que la veracidad de la palabra de Dios es que lo que está escrito se cumple. Eso es lo que hace la diferencia entre los demás libros. Hay muchos libros, pero ninguno de los libros del mundo puede profetizar y cumplirse, ¿verdad? Y por eso es la palabra de Dios, o sea, la Biblia es la veracidad. Amén. Ok. Y estamos verso 12. Mas antes todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a la sinagoga, a los gobernadores por causa de mi nombre. Eso se cumplió en el tiempo de los apóstoles. El verso 13. Y os será para testimonio, poned pues en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder. O sea, y el Señor, ¿verdad? Pues ustedes, ¿verdad? Pues ¿cómo voy a estar preparado? Ellos estaban pensando, pero ustedes no se preocupen. Yo les voy a dar palabras para responder. ¿A quiénes? Delante de aquellos que ustedes van a presentar. Y todas estas cosas va a suceder para testimonio. El verso 15 dice, porque yo os daré boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que os opondrán. Mas seréis entregados aún vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. O sea, les va a pasar esto. Les van a perseguir. Algunos van a morir. Algunos esto y lo otro. Pero lo que Dios está para que ellos lleguen su destino o sea, lo que fueron predestinados, ninguno cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Por qué? El plan de Dios se va a cumplir así. Va a suceder muchas cosas. Van a perseguir, van a morir, van a hacer esto, pero no van a perderse. ¿Por qué? Porque ninguno cabello de vuestras cabezas serán o perecerán, perdón. Amén. El verso 17. Seréis aborrecidos de todo. Ok, verso 19. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ok, el verso 20. O sea, el templo, la ciudad de Jerusalén el templo estaba adornado, estaba muy hermosa. Pero cuando vieres a Jerusalén cercada de los ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Y cuándo se cumplió esta profecía? En el año 66 después de Cristo, los ejércitos romanos, o sea, hubo un levantamiento, una sedición, en donde los judíos se levantaron para rebelarse en contra de los romanos en el año 64 y 65 después de Cristo. Y entonces el ejército romano rodeó la ciudad. ¿Por qué? Porque tenía murallas. Y entonces rodearon la ciudad. Y entonces sitiaron la ciudad. Y entonces la destrucción del templo y los muros
cayeron en el año 67 después de Cristo. Se cumplió esa profecía. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y a los que en medio de ella váyanse. A los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra, ira en este pueblo. ¿Cuántos? O sea, bueno, en esto, ¿verdad? Muchos sacan este texto, el verso 23, para formar que no, es que así va a ser la gran tribulación. Sí, sí fue la gran tribulación, pero cuando sitiaron los romanos la ciudad de Jerusalén, no dejaron nadie entrar ni nadie salir. Sitiaron, ¿por cuánto? Por 3 años fue sitiado la ciudad de Jerusalén, porque los judíos se rebelaron en contra de los romanos, y entonces no podías ir por comida, por agua, y entonces los soldados romanos no podían entrar a la ciudad porque estaba sitiado, y también arriba de las murallas estaban también los judíos con flechas, y el que se acercaba pues le tiraban flechas, y entonces no podían entrar. ¿Por qué? Porque había murallas muy fuertes, y en aquellos tiempos no es como el tiempo que nosotros tocó vivir, sino en aquel tiempo pues tenían armas, pero no muy sofisticadas. Y entonces, pero la ciudad fue sitiada 3 años. El primer año, ¿verdad? Pues ahí estaban los soldados, pues podían, el gobierno les mandaba para su comida a ellos, pero los que estaban encerrados, ¿verdad? Pues si nos hicieran así nuestra ciudad, pues que no podemos trabajar ni traer comida, pues, pero los judíos pusieron la resistencia, y duró esa resistencia el primer año, el segundo año y el tercer año. Se cumplió esta profecía. Dice el verso 23, ay de las preñadas, de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra en este pueblo. Y entonces dice el historiador Josefo que hubo madres que cocinaron sus hijos para comer, porque no hay para qué comer. Así se cumplió esta profecía. Pues entonces, y luego dice el verso 24 que, y caerán al filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Y eso tiempo, ¿verdad? Pues ya después hubo otros levantamientos, y entonces ya después los judíos perdieron su derecho, su gobierno, y entonces se conoce como los judíos, el judío errante. No tenían patria, nosotros, ¿verdad? Pues tenemos patria, o sea, tenemos nacionalidad, pues venimos de México, otros de otros lugares, pero ya ellos perdieron su nacionalidad, aunque son judíos, pero no tienen un pueblo, no tienen, la tierra que ellos tenían, pues otros los gobernaban. Y entonces, y así continuó la historia. En el siglo I, en el siglo III, en el siglo IV, hasta 14 de mayo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1946, 14 de mayo, fue cuando nació otra vez el Estado israelí. Es la que está ahorita.
Y entonces ahí nació otra vez. Y ellos tienen por el nombre Israel. Y ahorita está en la guerra. Pero perdieron su control sobre la tierra por bastantes años, por más de 1000 años. ¿Verdad? Y entonces, y se cumplió esta profecía, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Verso 25. Entonces ¿habrá qué? Entonces habrá señal ¿en qué? ¿En dónde? En el sol y la luna y las estrellas. Y esos son 3 señales que van a acontecer. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe, que va a haber señales en el sol, en la luna y las estrellas. Y entonces, ¿qué más dice? Y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes por confusión del sonido del mar y de las ondas. ¿Qué va a pasar? Verso 26 dice, esto es cuando llega a lo máximo. Secándose los hombres a causa del temor, de la expectación de las cosas que sobrevendrán, a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. O sea, dice, los hombres se van a secar. ¿De qué? Del temor sobre lo que va a acontecer sobre este mundo. Eso es lo que dice. Dice el verso 16, secándose los hombres a causa del temor. Ahorita, ¿verdad? Pues a veces hay terremotos. Pues ¿quién no asusta? Ahorita a veces vienen, dicen tsunami, pues la gente se asusta. Pero aquí dice que viene el tiempo que los hombres se secarán a causa de temor. Se van a secar y la expectación de las cosas que vendrá sobre el redondez de la tierra. ¿Por qué? Eso es lo que dice. Porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. O sea, no si viene la guerra aquí me voy a Baja California o Sonora. No, dice sobre redondez de la tierra vienen cosas graves. ¿Por qué? Porque las virtudes del cielo serán sacudidas, movidas. Eso es lo que dice. El verso 27. Entonces, después de todas estas cosas, entonces, ahí viene la respuesta. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con potestad y majestad grande. Y cuando esas cosas comenzaren a hacerse, ¿qué es lo que tienen los cristianos que hacer? Mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Son lo que la palabra del Señor nos dice, que todas estas cosas van a suceder, ¿verdad? Y entonces, después de estas cosas, entonces van a ver el Hijo del Hombre. La venida del Señor no va a venir, no, si les digo, va a venir mañana, en una semana o en el próximo año, les mentiría. ¿Por qué? Porque hay señales necesarias que se tienen que cumplir primero. Pero no quiere decir que lo que está pasando hoy en el mundo es la señal que vamos para allá, que estamos acercando, que vamos acercando, que vamos acercando. Amén. Pero cuando vieres todas estas cosas, alzad vuestras manos, alzad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención se acerca. Amén. Ok. Mira.
El verso 29. Y díjoles una parábola: mirad la higuera, todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo vosotros mismos, entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. Ok. Entonces, o sea, no pasará esta generación, dice el Señor, pero ¿de cuál generación? La generación, o sea, todas, lo que el Señor habló primero, que va a venir guerras, hambres, terremotos, todo esto, pero también dice que, primero van a perseguir a ustedes, pero serán echados de la sinagoga, y entonces algunos de ustedes os matarán. O sea, no pasará esta generación, lo que he dicho se va a cumplir. Eso es lo que dice. Entonces, pero en el verso 33 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, no va a caer al suelo sin cumplir, sino todo se va a cumplir al pie de la letra. Amén. Ok. Vamos a seguir. El verso 34. Y mirad por vosotros que vuestros corazones, que esto es una de las cosas de los humanos. Esta es una de las cosas que nosotros los humanos, todos los humanos batallan contra esto. Dice el verso 34, mirad vosotros que vuestros corazones no sean cargados de ¿qué? Glonetería. ¿Qué es glonetería? Es comer. Es comer, es tener, y eso es lo que el Señor dice. Tienes que tener cuidado sobre esto. Amén. Tienes que tener cuidado sobre ¿qué? Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glonetería y embriaguez de los cuidados de la vida. Ok, vamos a... ¿Qué es glonetería y embriaguez de la vida? O sea, ¿qué es lo que hace alguien cuando alguien bebe cerveza o, vamos a decir, aguardiente? O sea, bebe cerveza o aguardiente, entonces toma poquito, pero quiere más. ¿Verdad? Y cuando eso se acaba, no, pues vamos a ir por más, ¿no? Y entonces sacan su dinero, su billetera, o no, si tienes algo, préstame, yo compro y después te lo pago. O sea, quieren más. Y eso es precisamente, ¿a quién está hablando aquí el Señor? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿qué le dice? Vamos a decirlo así: mirad a vuestros corazones que no sean cargados de glonetería y embriaguez y de los cuidados de la vida. ¿Qué es el cuidado de la vida? Lo que humanamente desean los humanos. ¿Qué quieren? Si no tienen terreno, quieren terreno. Si una casa. Y si tienen casa o tienen carro. Y quieren esto, o sea, quieren más. Santo Señor. Y eso, o sea, sus corazones en otras palabras, o sea, se embriagan. ¿Qué es embriagar? La palabra embriagar es se emborrachan por estas cosas. Se entregan al trabajo. No, pues si el patrón dice, pues vamos a trabajar más, pues están dispuestos a trabajar. Se entregan, ¿verdad? Se entregan al trabajo, se entregan
se entregan al trabajo porque quieren esto, y se entregan a hacer más dinero porque quieren lo otro, y así viven embriagados de las cosas de la vida. Pero ¿qué dice el Señor? Mirad por vosotros por vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez de los cuidados de la vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas. Han de venir y de estar en pie delante, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ok, mira. Eso es lo muy común, lo que sucede con los cristianos. Muchos pueden ser fervientes. Algunos duran por lo menos 1 año, 2 años. Otros duran más. Pero después, ¿qué? Después se vuelven, ¿qué? Frívolos. Fríos. Ya no hay vida. El que oraba, el que estaba entregado al Señor, está muerto espiritualmente. Ya ni orar no quiere. Ya ni mucho menos ir a escuchar la palabra de Dios. Les hace fastidioso. Les hace pesado. ¿Por qué no fue así? Porque estaba en qué? Estaba apasionado. No importaba que si había palabra de Dios o no había, aunque era el mismo pastor el que estaba, aunque predicaba mensajes, a veces no tenían el sentido, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque estaba apasionado y entregado. Pero lo muy común de los cristianos es enfriarse, y entonces a rato pues ya no camina. Ya dejó de orar, mucho menos de ayunar, ¿no? Eso ya no hace. Y entonces eso es muy triste y lamentablemente las situaciones de ¿quiénes? De los cristianos. No estoy hablando de gente de otro mundo. No estoy hablando de otras, sino estoy hablando de los cristianos que viven hoy en nuestro tiempo. El que era ferviente, apasionado, si le decían vamos a hacer una vigilia, no, pues ahí estaba. Pero ya con el tiempo se fue descuidándose. No, pues para él o para ella es una pérdida de tiempo todo eso. Ir al servicio es una pérdida de tiempo. Ir a cantar es una pérdida de tiempo. Ir a una vigilia es una pérdida de tiempo. Yo tengo mi trabajo que tengo que descansar, claro que todos trabajamos. Yo también trabajo. Cualquier trabajo, trabajé todos los trabajos. Pero, tienes que cuidarte, tú y yo tenemos que no aflojar, no dar chanzas. ¿Por qué? Porque a rato no vamos a poder caminar. A rato, ¿verdad? Pues siempre traigo en mi memoria esto. 4 hombres que caminaron fielmente delante del Señor, ¿verdad?
4 hombres, Minco, Oscar, su papá de Oscar y Eginio. Son los 4 que muchas las veces pues trabajaban o iban lejos, pero muchas las veces aún así con ropa de trabajo llegaban. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Con cansancio querían oír la palabra de Dios. Y así caminaron por mucho tiempo y entonces, y eso es, si ellos pueden hacer así, ¿por qué yo no? ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos que el Señor nos dio para obedecer y guardar es que el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor. Y entonces, pues, es sobre todas las cosas. No te estoy diciendo que dejes el trabajo o dejes de trabajar. No te estoy diciendo eso. Claro que tenemos que trabajar, pero también hay que guardar el tiempo. ¿Para qué? Para buscar lo de Dios. Porque si nosotros nos descuidamos a rato, no vamos a poder ni orar, y a rato no vamos a poder ni ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a rato es lamentable una mujer, ¿verdad?, jalando al esposo, en lugar de que él sea el apoyo para la familia. ¿Verdad? Es lamentable todo esto. Por eso es que tenemos más el tiempo que nos estamos ahora. Es tiempo de levantar nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra redención viene. No viene mañana o pasado mañana, pero estamos acercando. Muchos dicen, no, pues yo sé que no ando bien, pero va a llegar el día que sí voy a echar ganas. Lo trae en la mente nada más, pero nunca. No esperes. ¿Por qué? Porque nadie sabe 1 año, 2 años más, nadie sabe si va a vivir o no. Pero hoy estamos en el tiempo de ponernos a cuenta, caminar, pero en serio. No es el tiempo de, no, pues sí soy cristiano, sí voy, pero una vez al año. Ese no es el cristiano. Cristiano es tener una relación íntima, diario con el Señor, caminar con Él, buscar su palabra, darle gracia, cantar, servir, hacer. ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana. Santo Señor. ¿Verdad? Allá en nuestro pueblo sí, ¿verdad? Pues hacen una fiesta, se reúnen una vez al año, pero muchos de los cristianos hacen lo mismo, así como hacen allá los cristianos católicos, se reúnen una vez al año. Así también hoy en día hay muchos cristianos de esos dentro de la iglesia cristiana también. Por eso es tiempo de levantarnos, de tomar nuestro lugar, no andar así nada más, no, pues, sino ser responsables. ¿Por qué? Porque cada vez más cuando nosotros nos dejamos, nos vamos a ir enfriando. Nos vamos a ir enfriando. A rato te va a dar vergüenza verte a ti mismo. ¿Por qué? Porque no caminas como debes de caminar. Por eso es que este es el tiempo que nos tocó vivir. Es el tiempo donde muchos se han levantado. ¿Para qué? Para buscar a Dios, para servir a Dios de verdad. Pero otros se dejan dominar por la flojera, se dejan ser dominados. No, es que el hermano me miró mal, es que hablan, ahí nada más me critica, es que no me busca, es que no viene a mi casa a orar por mí.
No, la cosa no es así. La cosa es que todos Dios nos ha dado poder para caminar. Amén. Amén. Dios dice, he aquí viene el día que yo derramaré de mi espíritu. Tú tienes el espíritu de Dios. Tienes que levantar y tomar tu lugar con autoridad y así puedes seguir adelante. Porque si de otra manera, no, pues ustedes creen que, no, pues voy a esperar que tú llegues para animarme. No, si así fuera, no, pues cuánto. Yo tengo que hacer mi esfuerzo, mi lugar. Yo sé cuál es mi lugar. Yo sé cuál es mi posición. Y entonces, así como ustedes saben, ¿verdad? Pues los mayordomos del trabajo tienen una grande responsabilidad de estar ahí, tener el equipo, de llegar temprano. Y el patrón, ¿verdad? Pues ahí les tiene confianza. Si un mayordomo llega una vez al mes o una vez al año, ¿ustedes creen que les va a dar cuadrilla? No, pues antes mejor, así son. Muchos son responsables con el trabajo, pero no hay nada de responsabilidad con las cosas de Dios. Santo Dios. Pues entonces, así es que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude porque pues hemos caminado por un buen tiempo así, pero pues yo no quiero dejarme, yo no quiero estar nada más así, caminar nada más por caminar, sino yo quiero ser ferviente, yo quiero caminar y seguir, ¿verdad? Pues muchas las veces con enfermedad, con dolor de estómago, con diarrea, pero he estado aquí, ¿verdad? Y a veces en muchas formas he estado enfermo, mi esposa también. También muchos dicen, no, es que los niños no dejan. ¿Cómo que los niños no dejan? Si desde cuando teníamos 2 niños empezamos el camino de Dios, nunca nos estorbaron. Y ahora pues ya pues en este tiempo pues ya el último que tenemos este año, pues es el año pasado, ¿verdad? Es el número 7. 7 hijos. ¿Y cómo me van a estorbar? Pero muchos le echan la culpa, es que el niño. No, pues tú eres el papá, tú eres el padre, tú eres la madre, tú tienes autoridad sobre tu familia, sobre tus hijos. ¿Verdad? Así es que tenemos que levantarnos. Ya no es el tiempo de que nosotros andemos así nada más. Si te levantas en el nombre del Señor con autoridad, verás que todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Vas a ser un cristiano, pero de verdad. Un cristiano que anda en serio, que anda en los caminos de Dios. ¿Verdad? Y verás y vas a ser una grande bendición para tu familia. Y si no haces el cambio y vas a seguir así, eres una carga para tu familia, para tu esposa, para tu esposo, para tu padre. Cuando no quieres caminar, quieras o no, pero es una carga. Gloria a Dios. Ustedes saben que una carga para llevar es pesado. Así es que vamos a orar y pedir al Señor, ayúdame, Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, de no